Bueno, entonces bienvenidos a la reunión de esta noche, de este día. Vamos a revisar lo que es el profesionalismo. Esta parte es nueva, de más o menos 4 meses que se incluyó en el examen nuevo del ACA. Antes no estaba, pero es bien importante revisar algunos aspectos de lo que es la presentación personal del asistente médico y algunas formas de comportarse en el ambiente de trabajo. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la vestimenta del asistente médico. El asistente médico viste con el scruff, lo que ustedes ven ahí en la fotografía del lado derecho, que es un pantalón, camisa sobre el pantalón. Los colores pueden variar dependiendo del lugar donde ustedes trabajen. ¿Verdad? Que está ahí es un color verde teal, se llama, pero hay de todos colores y diseños, ¿verdad? Especialmente aquellas áreas que, por ejemplo, pediatría, tienen camisas eh, alusivas a niños con muñequitos o alguna cosa que interese al niño para hacerle un poquito más agradable la visita a los pequeños. Caso contrario, los lugares donde ustedes eh, trabajen les van a decir qué tipo de colores son permitidos. En algunos hospitales también utilizan algunos colores más característicos dependiendo de la posición de los que trabajan ahí. Vamos a ver que los colores, como les dije, van a depender del lugar donde ustedes laboren. El costo de un scrub promedio, si es el set completo, camisa, pantalón, podría andar en unos 30, $40 y varía también dependiendo de dónde lo compren. El scrub, yo les recomiendo que tengan un cambio para cada día y si es posible tener de reserva por si se manchan o algo, tener siempre un cambio extra, ¿verdad? Entonces sí hay que irse preparando con los scrubs, tener varios cambios para la semana. Ahora, en cuanto al zapato, como ustedes ven ahí, puede ser un zapato de tipo de enfermería, que son estos zapatos ya bien característicos y son suelas antideslizantes. Los colores se prefiere que sean de un solo color, ya sean blancos, azules, negros. No se permite el zapato así abierto, como está en esta fotografía acá, ¿verdad? No se permite así, sino que el zapato cerrado debe ser cerrado y con suela antideslizante. Siempre mantengan en mente que la comodidad es bien importante, ya que se pasa mucho tiempo de pie, caminando de un lugar a otro. Entonces siempre el confort es importante guardarlo en la mente, ¿verdad? Así que cómprese unos zapatos cómodos que le aguante el... También en cuanto a las calcetas, hay personas que utilizan calcetas de compresión para evitar el edema de estar mucho tiempo parado. Ustedes van a ir viendo todos esos detallitos ya cuando lleguen al lugar, van a ir aprendiendo cómo ustedes se pueden preparar mejor para el día de trabajo. Ahora, en cuanto a las joyerías, ahí se también, en cuanto a anillos, aretes, cadenas, todo eso, lo menos es más, ¿verdad? Entre menos se ande es mejor. El cabello tiene que estar agarrado, puesto hacia atrás, como se ve en la fotografía. La joyería, como les dije, es bien limitado, especialmente en lo que son las manos, ¿verdad? Evitar andar anillos. También las uñas de las manos quedarán siempre al borde de la yema de los dedos para evitar perforar los guantes. Muchas veces tiene que estar uno cambiando guantes durante el día y entonces mejor hacerlo con eso en mente, ¿verdad? Los anillos también se tienen que retirar, especialmente recordemos que pueden albergar microorganismos que se podrían constituir en algún momento como una fuente potencial de contaminación para heridas quirúrgicas. También los esmaltes de uñas se pueden despostillar con mucha facilidad. También pueden albergar microorganismos en las zonas, en fisuras del esmalte. También hay que hacerlo de manera moderada. Siempre les recomiendo revisarse las manos en las mañanas y en las tardes para comprobar que no hayan heridas, fisuras, abrasiones, Porque en algunos momentos a veces uno tiene contacto con materiales
de fluidos corporales que pueden ser contaminantes para nosotros, ¿verdad? Entonces siempre es bueno revisarse las manos. Muchas veces también por el lavado de manos frecuente pueden las manos ponerse secas. Ahí, eso ya ustedes lo verán cómo se van tratando de esa condición. Entonces, si ustedes ven, son cosas generales en cuanto a la presentación personal, ¿verdad? Un scrub nuevo limpio por día, cambiarse las veces necesarias, si algo se mancha, todo eso, tener varios recambios, como les expliqué. Entonces, eso en cuanto a la apariencia del profesional del asistente médico. Ahora, el profesionalismo ya en la parte de cómo comportarse es basado básicamente en el conocimiento de las éticas de las estándares de la ética de la profesión, ¿verdad? Que es básicamente nosotros somos ya servidores públicos, nos convertimos en agentes de estar en contacto con pacientes en el día a día, entonces hay que no solo tener una apariencia profesional, sino también comportarse profesionalmente, ¿verdad? Para que eso proyecte que competencia en el profesional igualmente aumenta la confianza del profesional en el asistente médico en cuanto a la apariencia personal y comportamiento. Entonces son cosas bien importantes. Las responsabilidades éticas de nuestro trabajo siempre recuerden es lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. Siempre hay que estar dentro del alcance de nuestro entrenamiento. Los aspectos legales los vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos de HIPAA y medidas de seguridad en el ambiente de trabajo, cuando hablemos de la OSHA. Entonces, algunas cosas vamos a entrar en más detalle ese día, ¿verdad? Siempre yo les adelanto en cuanto al trabajo de ustedes, siempre es mantener la confidencialidad de la información de los pacientes, siempre traten de estar actualizados y guardar siempre el honor, ¿verdad? De la profesión a la que ustedes van a ingresar dentro de poco, empezar su trabajo. Algunas características del profesional, del asistente que labora como asistente médico es su carácter, ¿verdad? Que básicamente es la relación de la profesión en cuanto a la moral y la ética de cada quien, de cada individuo, ¿verdad? En cuanto a la confidencialidad, también es parte de las funciones de ustedes y un comportamiento ético desde el punto de vista de confidencialidad de la información del paciente es algo necesario e importante reconocerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también en cuanto a lo que es tolerancia, que es lo último que está acá, que dice tolerancia. Se menciona como característica o como rasgo del asistente médico, ya que básicamente la tolerancia en este caso sería como estar con deseos de aceptar creencias y prácticas de otros. Esto es bien importante porque actualmente van a ver ustedes que Estados Unidos probablemente me atrevo a decir que es uno de los países con mayor, donde hay mayor cantidad de culturas. Es un país multicultural y multiétnico. Personas de todo el mundo en este país, que no se ve probablemente en otros países. Entonces, hay que estar preparado para tener contacto con diferentes creencias y prácticas culturales de otros pacientes que van a llegar ante nosotros. Esto es en el ambiente profesional, ¿verdad? Ahí eso incluye lo que es la parte de religión, religioso, el origen, ¿verdad? La etnia y el bagaje cultural de cada persona. Entonces, si estamos dispuestos a permitir y trabajar efectivamente con nuestros compañeros que podrían ser también de otros lugares, de otras creencias, y con los pacientes creo que vamos bien, ¿verdad? Básicamente es estar en la capacidad de aceptar esas creencias y culturas y no sentirnos incómodos estar en ese ambiente con ellos. En cuanto a a lo que es la ética, vamos a hablar más en detalle la próxima semana, pero para adelantarles algo, sabemos que la ética ya es algo que ha sido parte de la medicina desde hace muchos años, ¿verdad? Muchos años. Y la vemos no solamente en la parte médica, sino en cualquier profesión que tiene su moral y ética que aplica a esa profesión. Entonces los asistentes médicos no son la excepción en esto. Entonces, básicamente, estas características éticas de la profesión nos sirven como principios
para guiar nuestra carrera en el campo médico. ¿Ya? Se basa básicamente en la integridad de cada persona, las responsabilidades que ustedes tengan al servicio público y la comunidad donde estemos laborando. Entonces, eso va a ser parte de lo que es la parte de integridad y ética. Entonces, siempre tenemos como factor de compromiso con las personas, tratarle de cumplir con su expectativa, ¿verdad? Toda vez que la expectativa sea razonable, ¿verdad? Del paciente. No tenemos que ir más allá de lo razonable, ¿verdad? Eso es que no prometamos nada. Mucha gente pregunta, bueno, yo trabajo en el área de las heridas, el cuidado de heridas. Entonces, siempre pregunta, ¿y cuánto tiempo cree que se me va a sanar la herida? Entonces, se oye bien sencillo decirle a alguien, ah, probablemente en 2 semanas. Y uno cree, uno dice, ah, 2 semanas, pero puede ser que sea más. La gente se lo toma como una palabra bien exacta. Entonces, mejor decirle, no le puedo dar un tiempo estimado, pero al momento de hoy se ve bien, vamos por buen camino. No sé si puede ser en 2, 3 semanas. No quiero darle ninguna falsa expectativa de tiempo para no dar esa expectativa que probablemente no vamos a cumplir o sea antes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que importa en el ambiente ya profesional cuando ustedes ya estén, como dicen, ya trabajando en el lugar. También lo de qué es ética, comportamiento ético, se refiere a que debemos de reconocer lo que es la conducta correcta e incorrecta de lo que hacemos, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que involucren valores éticos y va a ser un momento de correcto o incorrecto. Entonces, nunca nuestro comportamiento ético tiene que ser prejuicioso o tener bias. Básicamente es lo que, eso sería como estar, cuando decimos bias o prejuiciado, quiere decir que puede ser afectado por una creencia previa. No ha pasado algo, pero ya tengo en mente que eso puede ir en una dirección específica. Entonces ya está, la razón de mi ética ya está bias o prejuiciada. Ahora, lo que es la comunicación, acá se pide que la comunicación con los compañeros de trabajo debe permanecer siempre en el ambiente profesional lo más posible, debe ser apropiada para el lugar de trabajo. Cualquier discusión no relacionada al trabajo debe ser mantenida al mínimo durante las horas de trabajo y si ocurren, deben de ocurrir en áreas designadas, como por ejemplo áreas de receso, ¿verdad? Donde se va a tomar el almuerzo o un receso en la mañana, a esos sitios, no ponerlos como conversación en los escritorios donde estamos laborando o conversación en los pasillos. Entonces, la comunicación con los compañeros de trabajo, pacientes y otros es importante y debemos de comprender y entender que la comunicación se debe mantener en el ambiente profesional, ¿verdad? No entrar a ambientes personales. También algunas responsabilidades en la toma de decisiones en el lugar de trabajo. Recuérdense que muchas veces causa de estrés en el lugar de trabajo o en el ambiente de trabajo podría ser causado por el manejo de tareas. ¿Verdad? Si nosotros sabemos nuestras obligaciones y tareas, eso va a disminuir el estrés en el lugar de trabajo. Hay que saber manejar el tiempo, las agendas, las actividades de forma eficiente, evitar lo que se llama procrastination, que es una palabra que se utiliza mucho, que básicamente es, en buen castellano, perder el tiempo, ¿verdad? Procrastination es una palabra bien complicada de decir, no pierde el tiempo, básicamente. Entonces, hacer las labores que tenemos que hacer en forma efectiva y en el tiempo correcto para evitar procrastination. Es lo que estoy diciéndoles ahora. Entonces, sí, también pedimos que se valore la diversidad en el lugar de trabajo. Es importante en el rol del asistente médico. Como les expliqué, las diferentes culturas que vamos a conocer de individuos que van a llegar a pasar consultas, no solamente va a ser
otro idioma, ¿verdad? Otro idioma que ellos hablan, sino también algunas diferencias en ideas, ¿verdad? Y el manejo del espacio para unas personas, dependiendo de la cultura también, ¿verdad? Hay personas que no les gusta que uno se le acerque mucho, mucho menos que los toque. Todo va a ser un trato bien serio. Y algunas personas también pueden llegar con compañía, no solo, pues, la señora con el esposo, con el hijo, todo eso. Entonces hay que saber diferenciar esa sensibilidad cultural, especialmente cuando nos comuniquemos con alguien, si queremos que esa comunicación sea efectiva, ¿verdad? Ahora, el manejo del conflicto de forma eficiente. Siempre cualquier conflicto en el lugar de trabajo no es productivo, ¿verdad? Es contraproductivo. Entonces, las situaciones conflictivas con los compañeros de trabajo o con miembros del staff hay que mantenerlas al mínimo. Entonces, siempre hay que seguir la parte de mantener una actitud positiva, ser profesional en todo momento, no meterse en conversaciones que no tenemos que estar, no meter comentarios que no estamos involucrados, no asumir algo que parece ser, pero probablemente no. O sea, si ustedes ven por dónde voy, no seamos parte de una situación que no nos compete, sino mejor retirarse, ¿verdad? Claro, si el conflicto con un compañero de trabajo no puede ser resuelto entre las dos personas, que podría ser la persona y yo, entonces mejor reportar la situación al supervisor, jefe inmediato superior, ¿verdad? Para que nos eche la mano ahí y tratar de resolver esa situación. Siempre pongamos límites a las actividades profesionales cuando estemos en el día a día. Ahora, la comunicación de tipo profesional que ustedes van a tener básicamente son con los pacientes, ¿verdad? Con los pacientes y con los proveedores, con otros proveedores, servidores públicos que dan atención médica y que trabajan con las oficinas o hospitales donde ustedes estén. En cuanto al paciente, siempre es importante mantener una actitud positiva con el paciente, escucharlo en forma activa. Cuando nos comuniquemos con él, vamos a utilizar preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Ya les voy a explicar qué es eso. Siempre hablemos claro y conciso, no frases muy largas, complejas, no utilicemos terminología médica con los pacientes. Y en cuanto a la etiqueta telefónica, ya vamos a explicar qué es eso, ¿verdad? Que son básicamente la manera de contestar el teléfono, cómo poner a alguien en espera. Hablemos un poquito de lo que es la comunicación verbal y no verbal, para como revisión solamente. En cuanto a la comunicación la comunicación verbal, que es que las dos maneras que la podemos tener es de que sea escrita o en forma oral. Esa es comunicación verbal, escrita o oral. La comunicación escrita para fines prácticos y profesionales es la más formal, así algo está escrito. Entonces siempre complementemos lo que hablemos con los pacientes en la porta escrita en los expedientes, ¿verdad? Podemos poner frases cortas y que hagan ver lo que hemos hablado con los pacientes. La parte verbal, hagámoslo escrito. En cuanto a la comunicación no verbal, aquí se refiere a la información que se recibe de distintas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser el lenguaje corporal, para que una forma en que la persona a través de señales corporales da a conocer sentimientos o emociones que podría estar pasando en ese momento, ¿verdad? Eso es lo que es lenguaje corporal. Eh, en cuanto a la comunicación no verbal también, aquí existe eh, lo que se conoce como comunicación secundaria, y esto ocurre durante la comunicación oral. ¿Y qué es esto? Básicamente es, por ejemplo, el tono de la voz, el volumen de la voz, la cualidad o calidad de la voz. Por ejemplo, en este momento ustedes pueden estar escuchando mi voz, en qué tono yo estoy hablando, el volumen de mi voz,
la calidad, cualidad de mi voz. Entonces, eso son comunicación secundaria, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, puede levantar el tono de su voz, el volumen, habla fuerte, con un tono bien agudo y en forma, como dirían, golpeada y excesivamente violenta. O sea, es de una, ¿qué cualidad tiene la voz de violencia? Esa es comunicación secundaria. Siempre recordemos que la comunicación no verbal a veces provee más información que las palabras mismas. Hay que prestarle mucha atención. Aquí también, en esta comunicación no verbal, no olviden, por ejemplo, la expresión facial de alguien, la posición del cuerpo, porque es importante. Estos son conocidos como pistas no verbales. ¿Verdad? Eso nos da información. Le voy a decir algo, por ejemplo, el dolor. Cuando alguien, uno le pregunta a la persona, ¿qué cantidad de dolor tiene este día? Ah, mucho, me duele mucho el lugar, la rodilla. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Me duele 9, que sería un dolor bien severo, intenso. Pero la comunicación no verbal que estamos recibiendo, probablemente en la comunicación secundaria tenemos del tono de la voz suave, volumen normal, cualidad sin estrés y la expresión facial no es de dolor. Entonces uno dice, probablemente no le duele, pero lamentablemente con el dolor, que es como un quinto signo vital actualmente, lo que importa es qué me dice el paciente. Imagínense, si él dice 9, hay que ponerlo 9, aunque probablemente yo no consigo la idea de que tenga 9 de dolor, pero desde el punto de esta historia clínica, lo que dice el paciente en relación al dolor es lo que yo voy a escribir. Esa es una excepción a las reglas que les digo. Ahora, ahí les dejo una diapositiva con un poquito resumido lo que recién hablamos. Ahora, destrezas, recuérdense para escuchar, siempre mirar al paciente al rostro, ¿verdad? Buen contacto visual, nos podemos inclinar un poco hacia la persona, responderle sus preguntas, respondérselas. Y acá también hay algunas destrezas de la persona que escucha con atención, por ejemplo, parafrasear. Básicamente es como repetir el mensaje de la persona en nuestras propias palabras, lo cual es una buena forma de mostrarle que estamos escuchando. Clarificación de la idea, básicamente es para asegurarnos que lo que entendimos, ese es el mensaje que es el que él está tratando de decirme. Recuerden que a veces personas expresan una frase, pero no es claramente lo que están pensando. Siempre hay que repetírselo y si él considera que es cierto, él nos va a decir, sí, sí, eso es correcto, así vamos, para que vayan a tener una comunicación efectiva. Ahora, la comunicación con los familiares del paciente o personas que los acompañen, siempre recuérdense que van a llegar con ellos, al paciente le da la bienvenida, igual que al acompañante. El paciente va a pasar a la zona de las clínicas, de los consultorios, el acompañante o visita o familiar, en algunos casos va a pasar con ellos, si así ellos lo desean, porque ellos son los que deciden ahí llevar a un acompañante o no, o se queda en el área de espera, ¿verdad? En el área de espera. Siempre hay que saludarlo, observar la comunicación no verbal, comunicación facial. Aquí les dejo algunos tipos de técnicas de comunicación terapéutica que se está utilizando mucho en lo que es la enfermería y asistente médico. El uso del silencio, ayudarle con pistas al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, que cómo se siente, eh, si hay alguna duda, tratar de clarificar la duda de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto al dolor, si qué área le duele, del 1 al 10, cuánto le duele, está preocupado por alguna cosa en específica, me puede comentar qué y desde cuándo le está pasando eso. Preguntas abiertas son aquellas preguntas que me dejan espacio para que el paciente exprese en frase lo que le pregunto, no el sí, el no, arriba, abajo, aquí, allá. No, las preguntas abiertas me da la oportunidad que el paciente especifique, eh, agregue información a la respuesta que yo quiero escuchar. Entonces, por ejemplo, ahí está un ejemplo que dice, ¿por qué vino al hospital? Ahí le explica por qué, ¿verdad? Por el dolor en mi estómago desde hace 2 días. Entonces, ahí puedo yo seguir continuando el interrogatorio.
En cuanto al uso del contacto, tiene que ser, recuérdense, restringido en algunos pacientes, ya que los contactos en algunos individuos, familias o culturas no lo ven muy bien, son muy sensibles a este tipo de contactos, especialmente diferencias entre géneros, ¿verdad? Que hombre tocando a una mujer tocando a un hombre. Entonces, algunas creencias no, no les gusta eso. Por ejemplo, lo que son de origen arábicos, musulmanes, ellos son muy restringidos en cuanto al contacto físico, especialmente entre personas de distintos géneros. Entonces, hay que mantener ahí la actitud adecuada con este tipo de personas. Yo sé que hispanos tenemos muchas características de colocar la mano sobre el hombro de alguien o despedirnos dándole la mano, apretando, entonces en algunas cosas no podemos hacerlo eso, bueno. Entonces, ojo ahí. El parafraseo ya se los expliqué. Si necesitamos aclarar algo, también se puede pedir una aclaración al paciente. No, no tengamos ningún tipo de temor de pedir una aclaración, ¿verdad? Porque el paciente, él cree que se está expresando de manera correcta, pero probablemente está dejando muchos vacíos o dudas, aclarémoslo, ¿verdad? O pidamos una mejor explicación de una causa. Suministro de información, siempre al final de la visita, démosle al paciente información como de resumen antes de despedirnos. Ustedes regresan 2 semanas en el horario de la mañana con el doctor tal, debe traer esta información ya lista. Entonces también el enfoque es cuando ya estamos como resumiendo, haciendo un resumen de la visita. Entonces ya estamos como haciendo ya el cierre de la conversación. Recordemos, después lo vamos a ver esto, algunas citas tienen un estricto tiempo de visita, entonces no nos podemos prolongar demasiado. Por ejemplo, una visita de seguimiento puede ser 15 minutos, un paciente nuevo podría ser 30 minutos, 40 minutos. Entonces, en base a esos tiempos, recordemos que son tiempos totales, ¿verdad? Eso incluye la persona que va a ser el intake o la llegada, que sería el asistente médico. Luego vendrían los demás, ¿verdad? Ya el médico, todo eso. Entonces, siempre seamos, eh, estar atentos y enfocados a nuestro tiempo máximo. Ahora, comunicaciones de tipo comercial con otros proveedores. Entonces, acá ya estamos hablando, por ejemplo, con otras personas que podrían ser otras clínicas, hospitales. Acá siempre recordemos que ya estamos en un plano más formal, debemos de utilizar la gramática, puntuación, estilo de conversación, pero escrito correcto, ¿verdad? Mostrar profesionalismo, no notas mal escritas, con mala gramática, mala eh, dicción o vocabulario. Entonces, como asistente médico, puede ser que ustedes tengan que escribir alguna comunicación por escrito o una carta a un paciente para que el médico después la revise y la firme, o pedir información o manejar algún problema vía teléfono o vía fax y uno tiene que escribir, ¿verdad? Entonces, en todos estos casos, el tono tiene que ser profesional. Es importante utilizar buena gramática y saber escribir bien, responder en una forma adecuada, en tiempo. No nos pidieron algo el lunes y se lo manda hasta el viernes. Hacerlo bien. Entonces, eso es lo que es la comunicación de tipo comercial. Puede ser escrita o por el teléfono. En cuanto a la confidencialidad, acá está. Muchas oficinas ustedes van a ver que tienen vidrios corredizos enfrente a la secretaria. Este es con el propósito de disminuir la posibilidad de las personas que estén en el área de espera a escuchar conversaciones del teléfono que ella está teniendo. Entonces, muchos las van a cerrar, la van a abrir, la van a cerrar. Si tengo paciente frente a mí, como en esta foto, no debo estar hablando por teléfono con alguien, porque esta persona me puede estar abriendo información confidencial, pues, o privilegiada de alguien. Eh, si necesito hablar alguna cosa más sensible, que puede ser un diagnóstico, un tratamiento, un resultado de un examen, debo de tomar al paciente a un área más privada, que es usualmente el consultorio, ¿no?
En cuanto a la etiqueta del teléfono, recuérdense que los expertos acá en esta materia, que es la etiqueta telefónica, siempre recomiendan identificarse cuando uno contesta una llamada, identificarse, ¿verdad? Con su nombre, el nombre de la clínica y ponerse a disposición de la persona y con el deseo de ayudarla. Hay que escuchar sin interrumpirla a la persona, tomar mensajes claros y retornar la llamada si es necesario posteriormente. El mensaje se debe hacer de forma efectiva cuando se hace ya el retorno. Si se contesta el teléfono, hay que hacerlo por lo menos en el tercer repique, en el tercer sonido. Bueno, si tengo que conectar a alguien y ponerlo en espera, le pido permiso si puede esperar, no solo le digo, oh, mi nombre y tal, lo voy a poner en espera, ¿no? ¿Puede usted esperar? Sí, entonces lo pongo en espera y cada 30 segundos tengo que estar revisando si él está todavía ahí, si puede seguir esperando. Si no puede seguir esperando, le tomo su teléfono y le hablo en el orden de las llamadas que tengo pendiente de llamar de regreso. Bueno, nunca mostrarse enojado, agresivo con alguien que llame, ya que probablemente yo soy la primera persona que tiene contacto con esa clínica y realmente si lo hago mal, probablemente no va a volver a hablar, mucho menos llegar a pasar consulta. Ahora, ¿cómo podemos proveer apoyo a otros servidores de la salud? Bueno, aquí hay que mantenerlo siempre en el alcance de nuestra práctica, mantener buenos canales de comunicación entre los interesados, que serían clínica con hospital, clínica con fisioterapia, clínica con quiropráctico, etcétera. Entonces son las comunicaciones efectivas entre profesionales, ¿no? Siempre mantener la información actualizada en cuanto a procedimientos, guías o protocolos en la práctica. Puede ser que ahora se escuche un poquito complicado, pero esto lo van ustedes aprendiendo. Ya una vez lleguen al lugar, ya las personas que están con mayor antigüedad que ustedes les van a ir ayudando a integrarse al equipo de trabajo en forma efectiva y sin mucho estrés. Bueno, antes de terminar esto, sí, le puedo decir que siempre, pero lo voy a tocar un poco mejor cuando hable de HIPAA en cuanto al manejo de la confidencialidad. ¿Verdad? Asistentes médicos deben de mantenerse siempre vigilantes con la confidencialidad de la información de los pacientes. Así que eso sería como un paréntesis que les voy a hacer, pero ya cuando llegue el momento voy a entrar con más detalle en cuanto a lo que es la HIPAA, que tiene que ver con el manejo de la información privilegiada de pacientes. No sé si tienen alguna pregunta